Hola, ¿qué tal? El año 1971 fue un año importantísimo y en el caso específico de lo que se conoce como crowd rock o música cósmica, fue probablemente el año de inicio de ese gran fenómeno. Soy Juan Carlos Ballesta y estas son las crónicas calidoscópicas presentadas por revista ladosis.com. Aquel año 1971, hace medio siglo, vio cómo la música en general, el fenómeno que había comenzado en la década previa, se expandió de muchas formas, se ramificó y comenzó a construirse un árbol, un bosque lleno de árboles interconectados entre sí. Sin embargo, había una realidad, una escena, vamos a llamarla así, una escena, aunque no lo fuera del todo en su momento, pero sí era una realidad paralela que no estaba totalmente desconectada de lo que ocurría en Gran Bretaña. La psicodelia en general había permeado a los jóvenes alemanes a finales de los 60 y principios de los 70, pero los jóvenes músicos alemanes estaban tratando de reinventar la cultura musical alemana, estaban tratando de construir un lenguaje propio, diferente, y lo lograron. 1971 fue realmente el gran despegue de un fenómeno que fue bautizado por el periodismo británico como crowd rock, un término que en principio fue utilizado de forma irónica, fue incluso usado con cierto desprecio, sobre todo porque no se entendía bien lo que estaba ocurriendo en muchas ciudades alemanas y cuya única y verdadera interconexión entre sí era el deseo de reconstruir culturalmente a la Alemania que había quedado tan golpeada en su autoestima luego de la Segunda Guerra Mundial. Con el tiempo, el término crowd rock fue aceptado por la mayoría de los músicos alemanes que en su momento denostaban o no les gustaba, porque finalmente se convirtió en una etiqueta interesante para englobar mucha de aquella vanguardia. Y además porque lo que ocurrió en aquellos primeros años 70 fue muy importante y relevante para generaciones posteriores, sobre todo a partir de los años 90. Una de las agrupaciones, uno de los proyectos capitales, fundamentales para entender lo que ocurría en la Alemania de principios de los 70 y en general de toda aquella década fue Tangerine Dream. Un grupo, un proyecto que había sido fundado por Edgar Froese, guitarrista, en el año 1967 y que tomó su primera forma en el año 1970 en un disco llamado Electronic Meditations, que todavía no tenía el sello distintivo del sonido que a partir de este segundo disco llamado Alpha Centauri comenzó a poner a Tangerine Dream en la vanguardia
y como piedra angular del ala más cósmica, psicotrónica, planeadora, como quieran llamarle, de aquel fenómeno musical alemán. Alpha Centauri fue el segundo disco y en él se introduce ese elemento hipnótico, envolvente, que caracterizaría a Tangerine Dream a lo largo de todos aquellos años. ¿Por qué es importante este disco? Por varias razones. En primer lugar, la introducción de los elementos que hicieron distintivo el sonido de Tangerine comenzaban a notarse en este disco. Todavía no habían conocido, todavía no había llegado el elemento que luego sería aún más distintivo, que son los secuenciadores. Pero ya aquí el órgano, el sintetizador, jugaron un papel preponderante en esa especie de mantra en la cual Edgar Froese, Chris Frank y Steve Schroeder convirtieron la música de Tangerine Dream. En este disco, además de la percusión acústica, que en el primer disco fue responsabilidad de Klaus Schulze y aquí principalmente de Chris Frank, además de esa percusión y de la flauta, que son los dos elementos que todavía representaban el vínculo con lo acústico, hay aquí una serie de instrumentación todavía básica en el plano electrónico, pero trascendental en la búsqueda del sonido de Tangerine Dream, que son por supuesto los sintetizadores, el órgano, las máquinas de eco, las guitarras procesadas, en principalmente eso, pero también sobre todo en el uso de esos elementos para conseguir un efecto envolvente, hipnotizante, que sería la característica de la música de Tangerine Dream. Este disco, Alpha Centauri, el nombre denota esa búsqueda de lo desconocido, de otras dimensiones llevadas al plano terrenal, que hicieron de la música de Tangerine algo único, sigue siendo único. Esta reedición, aquellos que tengan la edición original o la edición, digamos, conocida de Alpha Centauri, que posee dos temas en el lado A y el que le da nombre en el lado B, consideren, que es mi caso, tener también esta edición especial publicada por el sello discográfico Tiger Bay, que se especializa en ediciones especiales de títulos importantes del pasado, porque además del contenido original, tiene 3 temas adicionales de aquellas sesiones. Ultima Thule, que fue editado en single y que es prácticamente imposible conseguir hoy día a precios razonables, y además otro tema de aquella sesión. Es muy importante agregar lo siguiente como introducción a otro episodio o a otros episodios posteriores que dedicaremos a Tangerine Dream en sus siguientes etapas, que los primeros 4 discos, Electronic Meditations, Alpha Centauri, Sight, que es este, y Atem, pertenecen al período con el sello OR, un importante reducto de los primeros años 70
que difundió, sirvió de vitrina para muchas propuestas verdaderamente revolucionarias y vanguardistas que cambiaron el panorama de la música y en especial en lo que tiene que ver con la música electrónica moderna, de la cual Tangerine Dream es obviamente un representante especialísimo e imprescindible. Porque después del cuarto disco, Tangerine Dream comenzó su famosísima etapa con Virgin Records, al ser descubiertos por Richard Branson y comenzar una etapa que duró desde el año 1974, el disco Phaedra o Phaedra, hasta el año 1983 y que forma parte, junto con estos 4 álbumes, la etapa esencial de Tangerine Dream. Y como decía aquí al final, en esta frase que lo resume todo, "This album is dedicated to all people who feel obligated to space." Este disco, este álbum está dedicado a todas las personas que se sienten obligados a flotar, a volar por el espacio. Esto fue otro episodio de las Crónicas Calidoscópicas presentadas por revista ladosis.com. Yo soy Juan Carlos Ballesta, gracias por estar ahí y gracias también por suscribirse y compartir el contenido de estas crónicas. Hasta un próximo episodio.